Estuvimos en Génesis 49 y 50. Y finalizando el 49 es que no habíamos terminado la clase anterior. Y ahí habla acerca de una sepultura, ¿sí? Y bueno, Dios nos estuvo hablando, ¿sí? De esa reunión espiritual entre el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Después comenzamos con el capítulo 50. Y vimos ahí en el capítulo 50, precisamente entre el versículo 15 y el 21, la reconciliación de las dos leyes, ¿sí? Y Dios nos explica, por medio de lo físico, cómo es que trajo a todos sus hijos de vuelta a la comunión. Y vimos en Ezequiel 33 cuál es la obra de Dios, y que esa obra no depende de la humanidad. Y Dios nos aclara y nos aclaró que Dios no quiere la muerte del malvado ni de los impíos. ¿Y quiénes son? Y en 1 Corintios nos mostró que esos malvados, esos impíos, es la misma humanidad, somos nosotros. Y ahí Dios nos habló acerca de la justicia. Bueno, ¿y qué es la justicia? ¿No? ¿Y para quién es la justicia? Y después fuimos a Éxodo, empezamos Éxodo capítulo 1, y nos lleva Éxodo del 1 al 7 nuevamente a Génesis 1, 27 al 28, que nos va llevando al principio. Y nos habla acerca del fruto y de una multiplicación. ¿De qué fruto y qué multiplicación? Bueno, y ahí en Génesis 9 volvimos a ver en qué consiste ese fruto y esa multiplicación. Y en Éxodo 1, del 8 al 12, vimos cómo ese faraón, que no conocía a José, ¿sí? Y que era un hijo de Satanás, sin conocimiento, era un impío. Y bueno, y ahí nos habló acerca de una esclavitud, esa esclavitud física que representa. Fuimos a Ezequiel 20 y ahí está la esclavitud del pecado. ¿Sí? El pecado es la esclavitud. Y es que por lo físico se manifiesta. Y esa esclavitud, ese pecado, se manifiesta como ley. Y es ahí donde viene, por la ley, el juicio de Dios. Y terminamos en Ezequiel 33, 12, donde dice que al justo no lo salvará su propia justicia, la ley del bien y del mal, si comete algún pecado. La maldad del impío no lo será, o sea, la humanidad. Y es el motivo del tropiezo, ¿sí? Y hay una conversión, volviendo nuevamente a la comunión. Eso en resumen lo que yo anoté. ¿Alguien tiene algún aporte o alguna pregunta? Quedamos en la historia entonces en Éxodo capítulo 1. Para iniciar Versículos, el versículo terminamos en el 12, sí. Vamos al versículo, terminamos en el 14. Para comenzar el 15. Y vamos a ver entonces, por favor, del 15 al en 22. Éxodo 1, en Éxodo sí, digo, sí, del 15. Éxodo 1. Sí, Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 22. 15 al cuánto, Jairo? 22, 2.
Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, ¿para qué estoy renegando con esto? Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no lo hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino... Ay, Dios. Léelo vos, Gusti, porque se me fue. ¿Cuál era, mami? Ok. Éxodo 1 del 15 al 22. 1:15 al 22. Yo lo tengo en la nueva versión internacional. Había Dale, dos mi amor. parteras hebreas llamadas Cifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosa de Dios, le concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. Bueno, entonces, otra estrategia que adopta el rey de Egipto, dado el que todos los impuestos y toda la opresión que les colocó a ese pueblo, más se multiplicaban. Y vemos que esa multiplicación viene de Dios, porque la fuente de origen de todo lo que está sucediendo físicamente es espiritual. Es decir, que Dios es el que está acelerando ese proceso, a pesar de la manera como están el pueblo en esclavitud. Y entonces la estrategia del rey es hablar con las parteras de las hebreas. ¿Y cuál es la orden que les da? Que cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Así es de que ¿qué está tratando de hacer este rey? Es decir, ¿qué plan es ese? Es decir, pues quiere de todas maneras acabar con esa multiplicación. Pero, ¿qué pasa si logra su cometido? Es decir, acabar con los niños, y qué iba a pasar con ese pueblo. Por favor, cierran los micrófonos. Creo que está aquí. Ahí hay una maquinita ahí que está trabajando. Gracias por cerrar. Entonces, ¿hacia dónde quiere ir ese faraón? Pues si examinamos un poco, si no hay más niños, pues a la larga las mujeres tienen que casarse con los egipcios. ¿Y qué va a pasar con ese pueblo? Se acaba. Y estos alcances
del faraón, ¿de dónde le salen esas ideas? ¿O quién está detrás de eso con la finalidad de acabar con ese pueblo? Satanás. Y exactamente. Porque acabando con ese pueblo, ¿qué promesa no se cumplía? La venida del Mesías. Y ese era el que iba a derrotarlo. Claro, él no quería que llegue. Exactamente, entonces por eso quiere acabar con ese pueblo. Y es interesante que él no tiene conocimiento de que Dios es todopoderoso. Él cree que puede... Qué astuto, ¿no? Siempre tuvo astucia la víbora, como dicen. Claro, Satanás, como muchísimo. estaba planeando. Y miremos en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Capítulo Y vamos 2. a leer, sí, vamos a leer del 1 al 12 para mirar una historia paralela. Después de que Jesús nació en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios, procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido el rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Dónde había de nacer el Cristo? En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor de entre el pueblo de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mis ovejas, de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y está otro rey. Ese rey es Herodes. Y está muy interesado en ese niño y manda a averiguar. Está más interesado que los mismos escritores de los pergaminos, que los escribas o los fariseos, porque ellos tienen la escritura, sacaron el pergamino de Miqueas donde dice que en Belén de Efrata es que van a ser, pero se interesó más Herodes que el mismo pueblo de Israel y mandó a averiguar dónde y cuándo había nacido ese bebé. Y luego van y aquí está el resultado de ese interés, del versículo 13 al versículo 18, por favor, 13 al 18. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes.
De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que habían averiguado los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. O sea que es en toda la historia de Dios donde esa serpiente antigua está tentando contra la vida, por donde va a venir esa promesa que le va a hacer el juicio final a Satanás. Y desde luego, él entendió muy bien ese juicio y aquí vemos por la historia que está persiguiendo. Ahora, ¿cuál fue el primer asesinato que hubo en la tierra? Fue el de Abel. Y Abel como justo. O sea, es el primer justo en la historia física que muere en la tierra. Porque Satanás está en busca de cortar esa línea de sangre para que no llegue. Y no está satisfecho con haber acabado con Abel, sino que sigue por todos los lados. Y desde luego llevándose a los hijos de Dios en desobediencia para sujetarlos a su voluntad. Y buscando por todos lados dónde viene ese Mesías o esa promesa para acabar. Y aquí usa a sus hijos, porque todo el mundo está gobernado por Satanás. Todos los presidentes, cualquiera que sea, donde esté, Satanás es el padre de ellos y gobierna a través de ellos. Porque este sistema es montado por Satanás, que Dios le entregó esa potestad debido al pecado del hombre. Regresando a Éxodo, capítulo 1, dice en el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ahora, las parteras no le hacen caso. Y Dios menciona que tienen un temor de él. Y el rey de Egipto las hizo llamar y les hizo el reclamo, porque habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras que respondieron: las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Hay en ese diálogo, las parteras le mintieron al faraón, o porque ellas de verdad estaban diciendo que las hebreas son más robustas. Pero creo que lo escrito está bien claro. Dice que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. ¿Puedes cerrar el micrófono? Gracias. Y preservaron la vida de los niños. Ahora, ¿cómo apreciamos eso ahí? ¿Ellas dijeron mentiras? Porque ¿qué autoridad tiene el faraón para dar una orden de matar? ¿Y quién es el que quita la vida? ¿O quién es el que la da? Dios. Exactamente. Entonces, las parteras, no, ¿por qué dijeron eso? Expresaron un temor de Dios.
Entonces, lo que tenemos que pensar es contra quién es el pecado. Y el pecado es contra Dios. Y el faraón no tiene ninguna autoridad para ordenar a otro que mate. Y por eso ellas en ese temor, entonces, ¿por qué dicen eso? Lo dicen con conocimiento. Señor. Jairito, te escucho entrecortado. No, pero es el de allá. Porque aquí Ya. el resto me están oyendo bien. Sí, sí, Aló. sí, te escuchamos corrido. También te escucho perfectamente bien, Jair. Ok, entonces tal vez A Luis lo escuché cortado, por ejemplo. sí. Pero tal vez debe ser tú, Gabrielito. Mira, revisa, acércate más al módem. Y porque debe ser más de allá que de aquí. Bueno, Miremos a ver, o si no, pues corto y vuelvo y llamo, me introduzco. Si sigue así las cosas, o si no, pues sería como tú. no, ya te escucho mejor. Entonces, Dale. ¿por qué ellas dicen eso de susto o lo dicen con conocimiento? Ese expresión temor de Dios, ¿cómo lo podemos apreciar? Vamos a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios 9. Y versículo 10. Proverbios 9. Sí, señor. Proverbios 9, versículo 10. Perfecto. ¿Dónde anda Robert? Esto Ah, hola Robert. me Se te escucha. escucha cortado, Robert, muy cortado. Y tal vez aquí porque estamos colgados tres en la misma red. De pronto. Ah, ¿Y ahora? perfecto. Hola, Dorita. Proverbios 9. Proverbios 9. Sí, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces aquí podemos apreciar que ese temor de Dios tiene que ver con el conocimiento. ¿Sí? Si Dios expresa ese temor de Dios, es que se tiene el conocimiento de Dios. Ahí atrás en el capítulo 8, versículo 13, 8:13, nos refuerza esta verdad. Ay, Dios, y eso que lo bajé. 13, solo el 13 está bien. Mano, chatés, dejad de que te hablen después. No, estoy buscando el mismo proverbio de 8 al ¿cuánto? Capítulo 8, versículo 13. ¿En Proverbios? Sí, señora. Capítulo 8. Uh-huh. Ah, tengo que volver. 8. Del 1 al 3. No, el 13. 13. El 13 solo. Sí. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Entonces, esas parteras con quién están de acuerdo. Y si Con tienen Dios. el conocimiento, están de acuerdo, están en la alineación. Y entonces, Mirá vos, ¿quién es verdad. ¿quién es el que está hablando ahí? Si sale por la boca de ellos.
y en 9:31 de San Juan. San Juan 9:31. ¿9:31, verdad? Sí, señor. Eh, San Juan. San Juan 9:31. Sabemos que que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Ahora en la Reina Valera 60. Esa palabra Acá piadoso. dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ok. Ah, mirá, qué bien, ¿no? Entonces, Dios no escucha al pecado. O sea, no están hablando FUA y cifra por su cuenta. No están en la ley. Ujú. El que está hablando a través de ellas es el único que es temeroso de Dios y que hace la voluntad de Dios. Y el único que puede hacer la voluntad de Dios es Dios mismo, el que está habitando y andando dentro de ellos. Por eso salen esas palabras por ahí, con el conocimiento. Regresemos a Éxodo. Y Dios dice en el versículo 20 que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Ahora, de todas maneras, las hijas de Dios, las parteras, en participación, ¿qué conocimiento tienen que tener con la finalidad de que hable el que está adentro y ellas calladas? Porque si tienen el temor de Dios y les mandan matar, ¿qué conocimiento tienen ellas de la historia de Dios? Y ellas, al no obedecerle al faraón, ¿qué están exponiendo a ellas? Ellas están exponiendo sus vidas. Ahora, están tan seguras de hacer eso que ellas prefieren morir. ¿Por qué razón? Ellas saben que dentro de los bebés que vienen ahí va a venir uno por donde va a venir la promesa. Y por eso, con ese conocimiento que tienen de la historia por participación, solamente caminan. Y al caminar, el que dice y hace es el que está adentro y ellas en participación. Y es la manera como están en pura dependencia. Y si están en dependencia, entonces, ¿qué pasa con la ley? Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. Yo sigo con Éxodo nada más. Así no voy y vengo. Robert, te extraño. Lee. Hola, mi amor. Ay, que estaba en otro lugar porque quería leerlo. Lo leo. Gálatas 5:18. Bueno, 17, del 16 al 18 para entender el contexto. Gálatas. ¿Qué libro, por favor? Gálatas 5, Gálatas 5, 16 al 18. Voy a leer. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne.
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahí existe en el 16 y 17 esa lucha expresada del que está habitando y andando en limitación para no caer en la ley. Y la pelea son contra los deseos de la carne, de la humanidad. Que la humanidad es el impío, es el pagano, lo que hablamos en la clase pasada. Ah, Y de esa manera está evitando que el Hijo de Dios se vaya a la ley. Pero de todas maneras, en ese ejercicio que está haciendo al Hijo de Dios para llevarnos a la permanencia de Él. Pero si es guiado por esa ayuda idónea, la ley termina su función. No existe la ley. Existe, pero está alineada con la ley de la fe. Y por eso ahí podemos ver en FOA y Cifra la dependencia que ellas tienen de Dios. Regresemos a Éxodo y ahora la orden que da el faraón. Manda ahora a su pueblo. Echada al río. Dime. Podemos leer también en Salmo 105. Claro. Del 105, ¿qué? 25. 105. ¿De dónde a dónde? De 23 al 25. También hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuerte que sus adversarios. Les cambió el corazón para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. O sea que en el 25 dice que les cambió el corazón para que odiaran a su pueblo. ¿Y quién hizo eso? Dios mismo. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Hechos capítulo 7, sí. Creo que eso lo miramos la clase pasada, pero vale la pena repasarlo. Hechos capítulo 7. Uh-huh. 7. Podemos leer 7. Vamos a leer para el contexto y mirar por qué razón hace Dios lo que tiene que hacer, porque de Él vienen todas las cosas. Del versículo 12 al versículo 18. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó a llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 5 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto
y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquem. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Y el 19. Dale. Este rey usó de artimaña con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Mirá vos. Bueno, entonces, ¿por qué razón Dios cambia el corazón de ellos? Porque ya se había cumplido el tiempo que Dios había establecido, que había dicho por 400 años, ¿no? Creo que era, no sé cuántos años que iban a estar bajo la esclavitud. Sí, 400. Vale. Entonces, ¿quién es el que tiene que hacer que las cosas sucedan? Dios. Hoy en la pandemia, el que está haciendo esto es Dios. Y sí, los gobiernos, por el bien y el mal, pues sacan las leyes. Pero Satanás, que es el que está cumpliendo sus propósitos, ¿qué es lo que está comandando? Es muerte. Muerte, sí. Pero con ese juicio, Dios está enseñando el evangelio. Que eso es lo que está haciendo allá en Egipto. Dios es el que dijo que esa promesa le iba a enviar. Es más, lo que dice Gustavito bien allá con Abraham, cientos de años antes, Dios profetizó que iban a estar 400 años esclavizados. Y porque él ya tiene esa vida espiritual, ya la vivieron ellos antes de la fundación. La creación es para participar a la humanidad y ellos mismos pasan al frente en cada ser humano, pasando ellos desarrollando su propia vida en participación con el humano, con el hijo o con el hijo en desobediencia, como sea, pero son ellos los que están pasando. Bueno. Qué ahora, bárbaro, ¿no? Sí, con esa orden, ¿será que el pueblo de Egipto sí le va a hacer caso a su rey? ¿Cómo va a ser esa persecución? ¿Cómo va a ser esa situación? Capítulo 2 de Éxodo. Vamos a leer del 1 al 4. Capítulo 12, ¿no? 2. Ah, perdón. Capítulo 2. 1 ¿De al qué 4. número? 1 al 4. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Entonces la historia continúa. Simultáneamente, Dios nos enfoca, obviamente, en su historia y habla de un varón de la familia de Leví. Toma por mujer a otra de la misma de la familia de Leví. O sea, de los que están dedicados al servicio a Dios, en los cultos. Y dice que concibe y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses.
Ahora, ¿por qué lo esconden? Y 3 meses. Pero lo que Dios dice aquí es que lo vieron hermoso. Y desde luego, pues cada uno ve a su hijo el más hermoso. Hermoso, por más feo que sea. Exactamente. Pero vamos a mirar porque por lo físico no podemos interpretar. No. Vamos a ir a Hechos capítulo 7, versículo 20 y luego a Hebreos 11, 23. Hechos capítulo 15, ¿no? Hechos capítulo 7. Ah, malo que son para la memoria. Y vamos a leer el versículo. Se te escucha mal, Robert, se te escucha mal. Se 19 te y escucha 20. cantando. Hechos 7, 19 y 20. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Oh. Ah, mira, o sea que los padres mismos dejaban a sus hijos, los dejaban abandonados. Claro, claro. ¡Qué No había- horror! Y el siguiente versículo. El 20. En aquel tiempo 20. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre. Déjame leer el mío, el 20. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Muy bien. Y Hebreos 11, 23. ¿Cómo lo ilumina Dios a Jairo, no? Tiene todo tan Gracias a tan Dios. claro, Gracias ¿no? a Dios. Gracias a Dios. Qué cosa Gracias a maravillosa Dios. eso, ¿eh? Qué cosa maravillosa Que yo no ese sé. sentir. Ese Señor. Mira, yo no encuentro hebreo. Hebreos No, por la H, por la H. 11:23 dice: en la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Aquí le agrega esa palabra, la fe. Exactamente. Por creerle Claro. a Dios. Sí, Ya puede ser no, hermoso, puede ser lo que quieran, pero es por creerle a Dios. Ahora, ¿qué le ya se están le fue el creyendo? temor en ese instante. Sí, de todas maneras, 3 meses. Y Sí, qué regresando maravilla. a Éxodo 2, dice que no pudiendo ocultarle más tiempo, es decir, el asedio de los egipcios es terrible, casa por casa sacando a los bebés. Y no pueden tenerlo más escondido. Entonces, ¿qué? Tienen que tomar una decisión. ¿Y qué decisión toman los padres? Dice, no pudieron ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. ¿Qué decisión están tomando? Porque ya se ven tan asediados que no pueden ocultarle más. Ahora, para una mamá, más que el papá, cuando está Terrible. su hijo en peligro, ¿ella qué prefiere? Que la Y maten. salvarlo de una manera o de otra. Sí, pero primero que la maten a ella y no lo suelta. Y sí, Luego es una decisión bien, bien fuerte, muy fuerte. porque esa fe que están expresando ahí, pues indudable, Dios tiene que haberles dado esa fe, pero la obra que Dios les ha
ha colocado al frente es en un canastillo, calafatearlo y echarlo ahí en el río, donde hay cocodrilos, es decir, ¿a dónde lo están enviando? A donde mandan todos los niños, al río. Porque, ¿por qué hacen esto? ¿De dónde se les ocurre esa idea? En Génesis capítulo 7. Qué barbaridad. Génesis capítulo 7. Perdón, en el 6. Génesis capítulo 6, versículo 13 y 14. Le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Ahí hay otro juicio de Dios. Y ellos, conocedores de esta historia, como tienen que echarlo al agua, pues Dios les trae. Es solamente con la finalidad de calafatear ese canastico. Pero ¿cuánta fe se necesita? Y sí. Y la fe no es del Hijo de Dios. La fe es del que está habitando y andando ahí, que es el que se la participa. Claro. Si están en permanencia, es decir, con temor y temblor, porque ni el que está habitando y andando en ellos, y como ellos, hijos de Dios, no saben qué va a pasar, absolutamente. Nosotros ya hemos leído la historia, sabemos, pero lo que nos está pasando hoy a nosotros, lo que estamos pasando, ¿qué va a ser de mañana? Y cómo estoy actuando con lo que me está pasando, o lo que me va a llegar, cómo actúo. Y esa es la misma historia, porque estamos en juicio hoy en día también. Y Tal cual. Frente a ese juicio, entonces, ¿cómo estamos pasando? En esa comunión con el Señor. Y sí, en libertad. Y no en libertinaje, en libertad, en el sentido de que lo que Dios coloque al frente, vamos para allá. Y sí. Y teniendo en cuenta que no estamos desafiando, digamos, a Dios en ese sentido. Lo digo, por ejemplo, por las leyes que saca el gobierno. Lo que te pasó, Gustavito, que esa ley te dijo no y te devolviste para casa. Y sí. Así es. Pero ibas en libertad, confiando en el Señor, absolutamente. Pero Dios mismo coloca esa ley y te dice no, devuélvete. Y sometido a la ley, en esa libertad y con esa paz, te regresas. Y es la manera como Dios guía de un momento a otro. Ahí adentro les colocó ese querer y ese hacer, y hacen ese canastillo y lo echan ahí al río. ¿Y dónde está la seguridad? ¿Y ese bebé podía hacer algo? Nada, pobrecito. ¿Cómo está ese y bebé? aparte, pero lo preparó perfecto ella, al canasto. ¿Qué podía hacer ese bebé? Nada, pobrecito. Es lo mismo que al mismo lugar donde llevó al papá y a mamá. A la dependencia. Qué barbaridad. Qué hermosura. A la dependencia. Allá nos quiere llevar Dios. Absolutamente nada podemos hacer, sino caminar. Y él mismo pone el querer o el no querer por su buena voluntad. Y con la fe que nos ha dado es suficiente para pasar la obra que nos pone al frente. Porque uno dice, esa obra es terrible, pero la obra va de acuerdo con la fe que ha dado.
y si lo están guardando por la fe, no temen el decreto del rey, porque tienen la convicción del mismo Dios. No es que ellos están desafiando, sino el que está adentro es el que está pasando ese no temor a esa autoridad que está matando. Qué lindo, ¿no? Esto que acabas de decir, que Dios pone enfrente una obra acorde a la fe. Qué Y la barbaridad. fe es Él. Entonces es una obra que debe ser superada por Él mismo, no por Correcto. nosotros. Qué cosa Ah. hermosa. Qué No, una cosa hermosa. belleza, una maravilla. Regresemos a Éxodo 2. Ahora, se puede decir que, hablando de la pandemia, ¿es una maravilla o es un desastre o una plaga? Lo que Y para por lo que nosotros digo, es una desgracia, dicen que son maravillas de Dios. no, Pero para mí personalmente, porque es lo que va a salir de mi boca. ¿Qué es lo que va a salir de mi boca? O sea, ¿qué es lo que estoy creyendo? Es una desgracia. Entonces estoy igual que la humanidad. No claro, estoy creyendo en Dios. exacto. Estoy comentando como comenta la gente. Ujú. Es el pensamiento del ser humano. Exacto. Y el hecho de confesarlo En por la la boca humanidad. no quiere decir que lo Ajá. está haciendo, lo está diciendo espiritualmente. No. Bueno, eso es cada uno, porque yo lo puedo decir así, porque yo sé No digo, que pero en la Biblia dice estoy que reflejando. Y un bebé de 3 meses. Y un bebé de 3 meses que está llorando, o sea, que está ocultando a ese niño. ¿Cómo para de que ese niño no llore o no grite a esa edad? Y mira cómo Dios está manejando toda esa situación, esa circunstancia, día tras día. Son 3 meses. O sea, Ahora no vos, eran... fíjate que ellos lo tiran, dice que calafatea un canasto y lo mete al bebé y lo tira al río y la hermana lo acompaña para ver qué va a acontecer, si se va a hundir, si lo va a tragar un cocodrilo, si lo va a recoger alguien. O sea, ellos no saben lo que va a pasar. No, Pero no era una fe ciega, no era una fe humano, no era una fe, bueno, que pase lo que, no sé lo que va a pasar, que pase, que le llegue a la suerte, la buena suerte. No creo que no, fue. Dice que fue por la fe. O sea, y es la fe exacto. de Dios, no era la fe de ellos. Porque esa canasta que ella construye, me imagino lo que leímos en Génesis 6, ella conoció esa historia y No, sabía. él es el que hace, el papá, ¿no? ¿Qué hace eso? Los dos, Uno de los dos, pero conocieron la historia. los dos. Conocieron que esa arca flotó y se salvaron. Y Así. tal vez así lo hizo Dios con Pero ¿quién le dio las instrucciones de pero sin cómo saber. construir, cómo construir esa canastilla y ponerle brea? ¿Quién dio las instrucciones? Claro, eso es maravilloso. Ahora, hacer algo así, humano, es algo, como dice la palabra, es una locura a la mente humana. Ajá, tal Una cual. locura. No es algo, ay, qué lindo. Es una locura. Una locura, Ujú. una locura, una locura. O sea que hasta presa puede ir, o preso a los dos hoy en día. Claro, tal cual. Y ¿Y como lo sí? fue en la construcción del arca, era una locura pensar que iba a llover si no llovió nunca. Nunca, es verdad. Ajá, así mismo. Y todas las cosas que nos parecen misteriosas son de Dios. No sé, Lo era Qué mismo, hermoso. la fe de él y qué cosa tan maravillosa que estaban alineados, estaban por participación, que eran ellos. Era Dios mismo creándose su propia salvación para participárselo a sus hijos. Y es algo tan maravilloso, pero eso va en contra, toda mi lógica, todo mi sentir, mi mente humana va totalmente en contra, porque eso es
una cosa de afuera de este mundo. Es verdad, Exacto. sí. ¿Quién le enseñó a Adán y a Eva a coser esas hojas de higuera? Mm, La ley. El mismo que está enseñando a calafatear ese canastico, pero en Claro. comunión, en comunión. De todas maneras, la ley sigue trabajando, pero ya en comunión, alineada con la fe. O sea que la ley de la fe dice y la ley hace en alineación. Claro, ambas leyes, ¿no? Sí, La sí, ley que impulsó, ¿no? La ley de esa añadida, la ley de la esclavitud en la que estaban Adán y Eva después de pecar, los impulsó a hacer esos delantales. correcto. Pero la ley de la fe también, alineada ya, convertida, lo llevó a hacer ese sacrificio para volver a la comunión. mira, algo hermoso. Ahí cuando leímos en Salmo 105 que dice que Dios hizo, le cambió el corazón a los egipcios para que aborrezcan. Y sin violar la voluntad, porque ya vimos un atributo de Dios que él no viola la voluntad. Pero ahí dice que él le cambió el corazón, pero sin violar la voluntad. O sea, era decisión de ellos, de los egipcios. Correcto, correcto. Eso Es para algo, mostrar su soberanía, su soberanía. wow. Qué bueno. Porque él mismo está pasando con los egipcios en la ley, en Ah, separación, y está buscando a los egipcios para llevarlos a la simiente con ese juicio, aunque ellos mismos lo están ejecutando. Es para ellos también buscarlos y llevarlos a la simiente. Regresemos a Éxodo 2 y leamos ahora del versículo 5 al versículo 10. A ver. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿Sigo? Y hasta el 10. Perdón. A la cual dijo la hija de faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó, dice acá, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Qué Bien. hermoso. Ujú. O sea Ya. que la crió la misma mamá. Y la, Sí, señor. Ahora, ¿qué circunstancia tan perfecta la que se presenta? Justo tiene que salir la princesa a bañarse en ese lugar, a esa hora. Claro, ya estaba todo. Y eso, ¿quién tiene que preparar todo eso? Claro, Dios. ¿Cuánta corriente, en qué corriente de agua tiene que colocar esa y sostenerla, que no se vaya, que llegue en el momento preciso? ¿Y quién ve esa canastilla? Versículo 5. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de las esclavas que fueran por ella.
Una sola la vio, que Era fue la un- hija de Faraón. Ni La siquiera princesa. las doncellas que estaban ahí vieron Qué esa bárbaro, ¿no? canastilla. Exactamente. Es decir, y es una obra de Dios con la finalidad de cumplir su propósito. Wow. Qué Y tiene que barbaridad. ser ella tenía que haberla, porque si no la ve ella, seguramente ella va a decir, no, deje que eso no nos corresponde. Mi papá dijo que se mueran, pero Claro. ella. Y, Ella y, la vio. y, y cuando la abrió, versículo siguiente, dice, vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. O sea, ella sabe lo que su papá está haciendo. Ujú. Y la compasión, esa compasión, ¿cómo la podemos entender ahí? ¿Qué es la compasión y qué genera la compasión? Misericordia. Claro. ¿Es creyente? No, ¿No es? Entonces, Puede hacer el bien y el mal. ella. Mal aquí. correcto, correcto. Entonces la ley del bien genera la compasión. Claro, porque sí, Claro. el mundo tiene compasión. Es la ley, sí. Es la ley del bien que genera siempre lo bueno. Wow. Porque ella había podido decir, no, eso es orden de mi papá, échelo ahí. Pero esa compasión sobrepasó cualquier orden del papá y ella la manda a traer. Y al sentir esa compasión, ella dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Y quién aparece justo ahí detrás de la princesa ofreciendo? La La hermana. la hermana, hermana. dijo la hija Que de ya Faraón. estaba mirando todo ella. Sí, ¿y quién mandó ese espía? Dios, Todo Sí, Dios. por la ley. por la Porque, ley. Claro. es por la ley que le va a decir, póngale cuidado a la niña, al niño, ¿qué le va a pasar? Y la niña está mirando que va entre los juncos, ahí rodando, y está pendiente. Y justo cuando ve que la encuentran, entonces esa ley la impulsa. Vaya. Qué ¿Y, bárbaro. ¿y quién habla? Dijo, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño, le pregunta. Y esas palabras, es decir, no son generadas por la carne, no, absolutamente hay nada ahí. No. Digamos por la ley buena, porque inmediatamente no puede decir, ay, sí es mi hermanito. No, sino el que está adentro está hablando. Digamos que si es hija de Dios, pues está generándose por la fe y por dirección de la ayuda idónea. Pero hablemos de solamente la ley, que pues la Ujú. niña, pues, que digamos no está siendo guiada por el Espíritu, sino la misma ley que está cuidando. Y hay muchos pensamientos ahí en el corazón, pero la respuesta de la lengua es de Dios. Ella le hace la pregunta, ¿quiere que le llame una nodriza? Y ella dice que sí. ¿Y a quién llama? La mamá. A la misma mamá. Increíble. ¿Eh? Es decir, entonces, ¿por qué Dios hace esta obra de devolverle ese bebé a la misma mamá y al papá? Para que le cuente la historia a ese niño. Bueno, muy bien, pero imagínate una angustia. Hoy casualmente Robert le dijo por teléfono, yo estaba ahí en el carro, Cristian me preguntó por Cadil y Robert dijo, ay, se me olvidó ir por él a la escuela. Y el susto que se le pega, Cristian, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pues inmediatamente, pues obviamente es angustioso, sino que obvio la convicción con que lo dijo Robert no convencía a nadie. Y la manera tan fresca, ay, se me olvidó. Notó que no era la verdad. Pero imagínense, la mamá y papá están en su casa allá suplicándole a Angustiados. Dios, angustiados.
suplicar, porque Claro. la humanidad no aguanta esto, no lo aguanta. No. Pero No, somos Dios- Pero- débiles. y tampoco sabía ella que se le iban a regresar. Yo ya está esperando. Seguramente sí, yo tengo harta fe, pero baja, eso se ahogó, porque la humanidad Sí. no cree. Pero, La humanidad vamos en contra. creo que tenía esperanza. ¿Quién? Sí. Creo que tenía esperanza. Como hija de Dios, estaba confiando por participación que Es Dios. que, pero ¿La es iba que a la salvar mujer no o que él sabía se le cuál iba a era la devolver? obra, no sabía que era la obra. Y la obra no sabía ella. Pero Va tenía la creciendo espiritualmente. pero No tenía la, sabía, pero tenía la esperanza porque manda a la hija que vaya y vela, observa para dónde va. O sea que ahí estaba Dios hablando, era Dios que estaba haciendo esa obra. Y esta madre, Lógico que sí, pero yo creo que pero- estaba alineada con el Señor. pero si hubiera muerto, digo, ¿no? Ahogado, era la obra de Dios también. ¿Y ella cómo lo iba a tomar? ¿Cómo lo iba con a, la misma con la misma esperanza, fe? Exactamente. Yo pienso que no sabía ella el destino de esa criatura, pero No. sí la obra completa. Fíjate lo que sucede cuando vuelve el hijo a sus manos. Ahí está todo el evangelio. Está todo el evangelio, porque era como darlo por muerto y volver a nacer. Ahí para mí se cumplió, para la mamá de Moisés, se cumplió todo el evangelio, le fue revelado todo el evangelio. Es fuertísimo y es hermoso a la vez, ¿no? Porque que Dios te revele todo el evangelio, sabemos volver a esa comunión hermosa y descansar en eso, en esa obra. Una cosa maravillosa. Pero yo creo que en esta fe, que no es de la mamá, sino es del justo que estaba en ella, y como ese justo va creciendo espiritualmente, cuando vuelve a sus brazos, ahí hubo otra revelación, que no estaba antes. Cuando la mamá, por el justo, la cuidó, lo protegió, lo guardó a pesar del asedio de los egipcios, y por revelación construyó esa canastilla y la preparó de la manera en que la preparó, todo eso fue por revelación, pero la revelación va progresiva, no más allá. No es que el justo sabía por revelación que iba a volver a los brazos de la madre. Yo creo que no, que va creciendo espiritualmente. Como nos pasa a nosotros. Muchas cosas se nos van revelando de a poco, no todo de una. Y lo que Dios depara con esta pandemia, que sabemos que es un juicio de Dios, que es una obra que está al frente, ¿qué pasará? No lo sabemos. Y el justo, el Espíritu Santo que habita en mí, tampoco lo sabe. Pero sabemos algo. Sabemos que todas las cosas obran para el bien, para aquello que está en Cristo. O sea que sabemos, tenemos esa esperanza, que aunque no sé lo que va a pasar mañana, ni en los próximos 10 minutos voy a saber, pero sí sé algo. Yo sé que todas las cosas obran para el bien. Y en eso descanso para ellos, en esa participación, que descanso de que eso sale perfecto. Y esa madre, aunque no sabía, pero y eso toda era bajo la ley, porque construye la canasta, hace todas esas cositas, todos esos detalles, y está bajo la ley. Tiene miedo, me imagino, y construye, no podía más después de 3 meses, pero ahí está Dios. Y ahí está Dios haciendo, como en esta pandemia. Si yo le digo a mis amigos o a mi vecino, sí, es verdad, un desastre esta pandemia, que cuándo va a terminar, que eso no. Estoy igual que ellos.
Pero estoy viendo la esperanza y viendo que, no, esto es una maravilla. Estoy conociendo a Dios. Estoy reuniéndome con hermanos y estamos conociendo. Es una... Eso, cuando uno esté pasando por eso, yo creo que sí, uno puede privilegio. aprender. Se llama La precisión de Dios, esa precisión, esos detalles. ¿Cómo sabía ella que esa princesa iba a salir a bañarse en el río? Ella no lo sabía, pero tenía, me No. imagino, sabía más o menos, mira, más o menos entre las 3, de 3 a 3:30, sale la princesa. Mira, No creo que sea la fe. pero ahí, Vamos, pero La ahí es descripción, como que sí, la hermana se le había revelado todo lo que iba a suceder después. La hermana fue a ver pero- qué iba a pasar, pero yo pienso que ninguna de las dos sabía nada. ujú. Pienso. No, ni la madre ni la hermana sabía qué iba a pasar con el destino de ese bebé. no Obviamente. La sabía hermana que- fue, pienso yo, que la hermana fue más por curiosidad que por otra cosa. Yo pienso, no Yo creo sé. que lo que está describiendo Robert y lo creo entender es que está describiendo la vida de ellos, los invisibles. Con todo, el que está viviendo en limitación tampoco sabe absolutamente No, nada. eso es lo que voy yo. A eso voy. Que el que está en limitación no lo sabe, no tiene todo revelado. No, Progresivamente va haciendo, No. le va dando revelaciones y Claro. no va a crecer más allá del Hijo de Dios, de lo que se le revela al Hijo de Dios. Y acuérdate que Dios había dicho, prometido que viene un Mesías que viene. Ujú. Hay alguien que viene más allá. Ahora, no se sabía si era Moisés, que Moisés iba a ser un instrumento. Eso no se sabían ellos, pero que esa promesa Ni que iba a vivir, ni que que iba a vivir. a Lo alguien, tienen escondido por 3 meses porque no tienen seguridad de que va a vivir. claro. Y es tal el acoso que tienen que soltarlo de sus brazos. Ujú. Y tienen que entregarlo allá al río. Ah, Y Porque fíjate ellos, que el edicto del faraón es que abandonen a los niños. No que los maten, sino que lo abandonen. Y No, ellos lo abandonan. a su pueblo manda que los maten. No, pero Sí. digo al pueblo, que con artimañas hizo que abandonen a sus hijos. Dice. Sí, hay de Y todo. porque en definitiva pasaba eso. Antes de ver cómo mataban a tu hijo delante tuyo, ¿qué hacías vos? Preferías abandonarlo del río y dejarlo a la soberanía de Dios, a los creyentes hablando, ¿no? Y bueno, no sé, es hermoso igual. Muy interesante. Ajá. Sí. Miremos en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Qué bárbaro, ¿eh? Qué situación, ¿no, Jairo? Sí, señora. Sí. Pero aquí vemos en toda la historia que Dios no cambia. Hoy, No, las maravillas, no tenemos la certeza de lo que va a pasar en Puerto Claro. Rico. No sabemos. Es decir, puede venir otro huracán. ¿Y en Es dónde verdad. está la fe? Puede venir el COVID y tal luego tengo la certeza, sí, yo tengo la esperanza de que estoy con Dios y estaré con Dios y ya la muerte no me va a separar de Dios. Esa es la certeza, pero la certeza de Él que me la transmite. Pero mi carne tiembla y no cree. No creo muchas cosas. Yo no sé si es que pues, es mi obrar. Yo tengo muchas dudas y muchas circunstancias que me afloran ahí en la mente y obviamente que esa es la prueba a la fe que me está haciendo con la finalidad de que con todas estas obras la fe cobre vida. Tal cual. Porque, Tal cual, tal sí, cual. porque si no, es decir, sí, yo entiendo que ellos, la ayuda idónea, está pues guiando y desde luego, como sabe que tienes que guiar, no pasar, el que tiene que pasar es el que está en limitación y a la vez llevar a ese hijo de Dios humano que es el que
la humanidad no cree y nosotros somos portadores de eso. No creemos. Esa esperanza no la podemos aflorar en la humanidad. No se puede. O por lo menos yo no he podido. Yo no sé si alguien lo ha hecho, gracias a Dios, pero yo no he podido aflorar por mi humanidad. Esto No, todo va a ser para bien. Sí, eso dice la escritura, pero si uno supiera algo del futuro, bien, sí, todo para bien porque ya nadie me puede arrebatar del amor de Dios. Y estoy con Dios y suceda lo que suceda, tengo esa esperanza firme que es de Él y está anclada en el alma de Él y por supuesto en la mía, pero es Él. Y por lo pronto, pues yo sigo caminando en incredulidad en la humanidad, porque es que no puedo creer ahí, no puedo confesar si creo, no, eso no es. Y el enemigo de Dios soy yo. claro. ¿Cómo alineo a este enemigo con Dios? No se puede. Puede. Primera Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 8, por favor. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben bien también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestro esfuerzo y fatiga. Hasta ahí, Cristo, Okay. gracias. Y venimos aquí por el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esa nodriza que dijo la hermanita que le iba a traer es la propia mamá. Entonces, esa supuesta nodriza que cuida a su propio hijo como lo cuida. Esa es la compasión y la ternura entre ellos manifestada y participativa a esa mamá y ese papá. Y lo hace con nosotros también, porque es esa nodriza, pues obviamente es ella que nos ha engendrado y nos cuida. Y por participación, desde luego. Regresemos a Éxodo 2. La misma princesa le da la orden a la mamá, lleva a este niño y críamelo. Es decir, lo está tomando como propiedad ella. Yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, dice, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, ahí podemos ver la comunión de la mamá y que dice que cuando lo crió ella,
O sea, ¿quién lo trae? Ella, a la hija del faraón. Lo está entregando porque es a ella se está sometiendo a la ley, porque podía reclamarlo como su hijo o ya no entregarlo, irse para otro lado, es su hijo. Pero ¿quién está haciendo esa obra? Es impresionante. ¿Entre quiénes Es están hermoso haciendo? eso. Qué hermoso, ¿no? Sometida a la ley, como lo estuvo Sara, ¿no? Qué bárbaro. Sometida bajo la ley y así todo. Ella siendo la madre se la entrega al faraón. Ahora, cuando vemos que dice que por la fe hicieron eso, ¿qué es lo que quiere decir Dios ahí? Que ellos por la fe hicieron ese canasto y lo embarrunaron por creerle lo que Dios hizo Por la fe del justo que El habitaba en justo haciendo la obra, claro. La por la obra fe se le atribuye al justo, no a la humanidad. La visual está confirmando lo que está pasando entre ellos adentro. Ah, la fe es él, claro. La fe es él. Es interesante lo que dice Jairo, porque Él hizo todas las eh, cosas. la humanidad no puede. No. Ella le entregó a ese hijo, después que lo amamantó, lo crió, le enseñó, era Dios enseñándole la historia, se lo entrega al palacio. O sea, otra madre tal vez, o alguien que no está alineada o alguien que no le cree, se va o lo reclama, lo clama o huye con su hijo. Yo desaparezco Bueno, como humana. Desde luego, ¿cómo va a entregar a Cristian? ¿A dónde? Ni loca. Me hace acordar de Salomón cuando las dos madres vinieron, porque las dos madres tuvieron un bebé a la misma vez y uno se le murió y la otra, la que se le murió el hijo, le mandó robar el bebé de la otra que nació al mismo tiempo. Y cuando No, se léalo, despierta la mamá, leámoslo. ok, Primera de Reyes, capítulo 3. esa es la mejor forma. A mirar lo que dice Sí. Dios. Primera de Reyes, Y Primera de Reyes, que capítulo 3. 13, 3, no, el 3. 3. Sí. Entonces, no, segunda de Reyes, perdón. Segunda. 3. Segunda. No, tampoco es. ¿Puedo leer? Léelo. Sí, pero no es ahí todavía. Espérate que yo estoy es 3. No es ahí, Robert. no es ahí, Robert. Espere que mi es Primera de Reyes. No es el capítulo. No. 3:16 por ahí. ¿En Primera de Reyes o en dónde? Dice Primera de Reyes 3:16, a ver. Sí. Espérate, pero que no lo veo. Sí, es Ah, sí. 16. Primera de Reyes, capítulo 3. Sí, yo no lo vi. Del versículo 16 al versículo 28. Ahí está toda la historia.
Léelo, Ro. Mira, y encima eran rameras, no sabía eso. Dice así, por eso, Por eso mejor, para no robarle la reputación. así dice la palabra de Dios. Por ese tiempo, dos mujeres que eran rameras vinieron al rey y se presentaron delante de él. Y una de las mujeres dijo, oh, mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió que al tercer día después de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas. Nadie de fuera estaba con nosotros en la casa, solamente nosotras dos. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche porque ella se durmió sobre él. Oh, Ave María. Entonces ella se levantó al medianoche, tomó a mi hijo de mi lado mientras su sierva estaba dormida y lo puso en su regazo. Y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. Cuando me levanté al amanecer para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto, pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, vi que no era mi hijo, el que yo había dado, que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, pues mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Pero la primera mujer dijo, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban ellas delante del rey. Entonces el rey dijo, esta dice que este es mi hijo que está vivo y tu hijo está muerto. Y la otra dice, no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo, tráigame una espada. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo, parten el niño vivo en dos y den la mitad a uno y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo y dijo, oh mi señor, dele a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mate. Pero la otra decía, no será ni mío ni tuyo, pártanlo. Entonces el rey respondió, den el niño vivo a la primera mujer y de ninguna manera lo maten. Ella es la madre. Cuando todo Israel oyó del juicio de que el rey había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. oh. ¡Qué belleza! O sea, la madre fue que estaba dispuesta de sacrificarlo y entregárselo que se quede ella con él, pero déjalo vivo. Claro, y la otra Le daba lo mismo vivo que le daba muerta. lo mismo, claro, y ahí es lógico, ahí saltó el amor de madre. Sí, pero no fue el amor de madre, fue el amor, era algo de Dios, fue eso. Eso fue No, algo. por supuesto, pero quiero decir en ese intervalo que están diciendo, No, se era la manera de saber que era la madre, el faraón. Pero eso porque lo supo Salomón. En el capítulo 3 del versículo 3, capítulo 3, mismo 3, pero del versículo 3, vamos a leer, yo les digo hasta dónde, para mirar por qué pasó eso, porque es la práctica, la obra que Dios le pone en práctica a Salomón, de algo que él le está dando. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso.
Cuando Gabaón estaba el santuario pagano más importante. Como en Galaón estaba el santuario más importante, Salomón acostumbraba a ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia, y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido. Un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podría gobernar este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Qué hermosura. Cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Salomón. Versículo 9. Luego, yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Discernimiento entre el bien y el mal. Porque eso va en la ley. Desde luego, bien, procede la sabiduría de la ley de la fe. Pero ese discernimiento en el cual estamos nosotros siendo entrenados en ese ejercicio para tener el discernimiento entre el bien y el mal. El que está adentro fue el que lo pidió. Porque ¿cómo estaba Salomón? Estaba Dormido. adorando a otros dioses. Además, estaba Claro. adorando a otros dioses, pero Otros estaba dioses, dormido, sí. y en ese diálogo entre ellos se lo concede. Para ver que Estando esto es totalmente espiritual. tal cual. Y luego Qué bárbaro. la prueba de esa sabiduría que le da, pues le trae esas dos rameras. Ujú. Y ya en ese discernimiento, él dice: tráigame la espada. Y pide la espada. ¿Y qué es la espada? Espiritualmente. La palabra. Ahí está el discernimiento del bien y del mal. Y eso fue totalmente espiritual.
y fue el juicio hecho por el que está adentro. Qué hermosa Está loco. historia. Hermosísimo. Bueno, Qué vamos a dejar ahí hermoso. y vamos a compartir, por favor. Bueno, a mí me encantó esta historia, me encantó. Y me doy cuenta que no fue el faraón, sino Dios. Que Dios es el que hace todo y que le da tiene esa fe para hacer lo bueno, porque en ese momento, si era como esos locos de antes que estaban, que eran reyes, ni las escuchaba, capaz que las mataba antes. Entonces, todo lo que viene del justo, todo lo que viene de Dios, todo es para bien, o sea que es una historia, la verdad, hermosa, me encantó, me encantó, me encantó. Es lo que tengo para decir. Amén. Una belleza. Qué bárbaro. Qué cosa, ¿no? A mí me enseñó Dios de esa precisión de los detalles, como vimos de la hermana de Moisés, y fue a observar, la mamá construye la canasta, y esos detalles pequeños así, ahí está Dios también. Y eso fue preciso, porque esa princesa tenía que salir a una hora exacta, y el que sabía la hora exacta, o sea, que dice la palabra que aún no oraste, si Dios ya sabe lo que iba a orar, o sea, que son ellos. Y fue perfecto eso. Ahora, en esa ley, ahí están haciendo, o sea, tal vez, no sé, especulando yo, tal vez la mamá de Moisés había dicho, no, voy a confiar en Dios, no voy a construir ninguna canasta, pero no fue así. Eso no fue la historia que cuenta Dios. La historia que cuenta Dios fue esta, la única. Una Y maravilla. también me enseñó Dios del amor de Dios. No era del amor humano, el amor de Dios. ¿Y quién podía entregar ese niño, ese bebé, para que la cría otro? Una madre o un padre tal vez dice, no, yo me quedo con mi hijo, haga lo que tiene que hacer, si me va a matar, mátame a mí y a mi hijo, pero no voy a permitir que mi hijo se vaya con otro o con otra. Y en eso, esa es la humanidad, pero en ver eso que hace Dios, ese amor de Dios, que es el amor de Dios, es lo que cambia todo. Fue el dolor de Dios, el amor de Dios. Hoy fue que me enteré de la historia de las dos remeras, que no sabía que eran remeras. Rameras, ¿no? Amén. Ramera. ¿Qué tal? Eran dos rameras. Mira, encima eran dos rameras. No eran dos madres, dos amas de casa, eran dos prostitutas. Para enseñarme que no se trata de eso, nada de eso. No hay nada físico, no hay nada humano. Es Dios Madre, Dios Padre, es Dios mismo. No sé dónde dice en el Nuevo Testamento que dice que si aún ama a su madre o padre más que yo, no es digno de ser mi. Y yo nunca entendí eso. Nunca entendí cómo se puede interpretar eso espiritualmente. Y ahora lo veo. Ahora Dios me lo mostró. Es Dios. Es el amor de Dios. No hay otro amor aparte del amor de Dios que el hombre puede dar. Porque si yo me llevo al niño y me escapo, porque esa es mi lógica, esa va a ser mi mente humana, que es lógica. Entonces, estoy creyendo que soy más que Dios. Yo puedo amar a mi hijo más que Dios lo ama. Y no es así. No es así. Es Muy el lindo. amor de Dios. Es algo impresionante. Y eso es lo que Dios Muy,
Eso, lo que me mostró Dios hoy es tan preciso en esos detalles de velar la canasta, el bebé, tirarla en el río y observar. Esos detalles fue la precisión de Dios, fue perfecto, fue algo tan perfecto. Y es maravilloso fue eso. Muy hermoso, Robert. Muy lindo lo que Perfecto. dijiste, ¿no? Ese paralelo entre el amor de madre, ¿sí? Lo que puede hacer una madre por su hijo, poniéndole todo ese amor humano que, que trataría de ocultar ese. Primero no lo mató por amor a madre y arriesgándose a todo, podría haber pasado más de 3 meses con ese bebé cuidándolo, por amor de madre, digo, ¿no? Hasta que hubiera sido descubierto y lo hubieran matado. Pero el amor a Dios es más fuerte e hizo que entregara a ese chico, a ese bebé, lo pusiera en la canastilla esa, lo preparara como lo preparó, que es un diseño de Dios, y lo dejara en el Nilo. O sea, está hermoso lo que hiciste, ese paralelo, estoy totalmente de acuerdo. Y lo que Dios me reveló a mí es cómo le va revelando al que está en limitación, de a poquito a poco, como lo hace con nosotros. Y esa obra, ¿no? Cuando el niño vuelve a los brazos de la madre, yo, aparte de ver el regocijo, ¿no? De la madre en volver a ver a su hijo y tenerlo en sus brazos, creo que la conmoción, la alegría del que está habitando y andando, que le fue revelado todo el Evangelio, ¿no? Y esa revelación al justo que está en limitación es hermoso. Eso es lo que hoy Dios me reveló. Muy lindo. Así que hermoso. Cristian, Hágale. Sí. Dale. Bueno, voy, pues. Pido la palabra. Sí. No, me maravilla Dios con esa protección que le hace a los caminos por donde va la simiente. Es decir, cada vez que me ha mostrado a mí a ese participante por donde lleva a la simiente, pues todas son historias bellísimas y hay unas que quizás de pronto a mí me parecen duras por eso que le meto la humanidad, pero cómo revela él esa protección a la simiente. Hermosísimo, porque cómo hace el plan con Moisés, por dónde va esa simiente con Moisés, cómo fue con José, cómo también a través de los otros, del mismo Jacob, Abraham. Y ahora muestra aquí en el final de esta clase, cuando leímos el episodio con Salomón, que está en idolatría, y sin embargo, ¿cómo le da? ¿Qué le da? Esa sabiduría, ese entendimiento, pues es decir, no es a Salomón, sino al que está dentro, ¿no? Pero es bellísimo, me parece hermosa esa historia, maravillosa, cómo le dice que le da un corazón entendido para que juzgue al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso no es sino él, ese no es Salomón. Pero es bellísimo y maravilloso cómo usa a ese rey y luego también cómo se manifiesta en determinar pues qué pasaba con ese hijo, cómo iba a dirimir ese asunto de esas dos madres, ¿no? Algo bellísimo, grande. Y una cosa que por lo menos hoy a mí, yo sé que mi carne tiembla mucho, pero también sé que ese que está dentro de mí va ejercitando mis sentidos. Y yo pues hoy siento mucha tranquilidad. Y pues humanamente yo no quiero que a mí, por ejemplo, me coja
el COVID-19. No, no quiero que a mí me dé. Pero sí me da. Yo no tengo que luchar nada, porque es Él. Y si me pasa, y en esta participación, si me pasa y me lleva a una UCI y unas cosas severas y sufrimiento y todo eso, pero hay un aliento y una alegría que sé para dónde voy y qué sigue. O sea, yo en este momento son las 8:10 acá el reloj, en este reloj, en este lugar donde estoy, son las 8:10 de la noche. No sé qué pase a las 10:11, pero el solo hecho de saber que Dios me lleva en su participación, que se venga lo que quiera, lo que Él quiera. Muchísimas gracias, Jairito, y gracias a Dios, y un abrazo para todos. Hermoso, Qué lección. hermoso. Qué Una lección. belleza. Qué fortaleza me diste con esas palabras. Gracias. No, es una barbaridad. Es verdad, amén, por eso, así mismo. Porque la carne tiembla, es un hecho de temor a esa terrible situación que es el COVID. Pero entendiendo que sí, es una obra de Dios y es una maravilla. Pero por eso dice Pablo tenía temor cuando escucharon le dio temor cuando escucharon la sabiduría que Dios le dio a ese rey. No, increíble. Y así no agarra las cosas de Dios. Pero sabemos que es una maravilla, ¿sí? Qué bárbaro. Una belleza. Hermoso. Bueno, a mí hoy me enseñó Dios cómo en toda la historia de Dios, esa serpiente antigua, siempre atentando para que no llegue el Mesías. Y sin embargo, Dios preparó. Dios, como me enseña también aquí, que cuando Dios preparó esa canastilla, era para enseñarme que es el Dios mismo creando su propia salvación para enseñarnos a nosotros. Bueno, eso fue lo que me enseñó hoy. Ay, Muchas qué lindo, qué belleza, qué hermoso. Tremendo, Lucía. Amén, Lucía. Muy hermoso. Amén, amén. Amén, es verdad. Valelo, ¿estás? Sí, ¿Vas a decir algo? O Dios me enseñó sin esta palabras. noche Dale. que realmente Él y conoce todas las cosas y su plan perfecto con amor, con misericordia. Y de verdad, bien, Él cómo la lleva, pues Él está llevando hoy en día nuestra historia también, igualmente. Él no cambia, tiene el mismo amor, tiene la misma misericordia, nos guía y nos ayuda. Entonces, descansemos en Él, confiemos en Él, hacer las cosas a su manera, que son perfectas. Tal cual, tal cual. Amén. Cris. Yo ya dije algo. Amén, sí, amén. Es verdad, ya Eso dijo. no vale. ¿Sí? Me sorprendió.
Querida, muchas gracias. Dios nos siga guardando y para la próxima ocasión. Feliz fin de semana. Bueno, Feliz noche para todos. Gracias. Felicidades. buen descanso. todos. Hasta pronto. Abrazo, chao. Bye, Gracias, bonito. gracias. Suerte. Besitos. Igualmente, gracias. Chao. Chao, chao. Chao. A todos. Adiós. Adiós a todos. Chao.